Hola, hola, buenas tardes, Dios les bendiga. El Señor esté con cada uno de ustedes. Sean bienvenidos esta tarde a una transmisión más desde Jesucristo, Amor y Verdad, la congregación que nace del corazón del Señor. Le habla Liliana Agüero y hoy vamos a seguir estudiando este mensaje poderoso que está en el libro de Juan, en el capítulo 3, y es el más conocido por los cristianos, los que seguimos a Jesucristo, y es del versículo 16 al del 3, capítulo 3, versículo 16 hasta el 21. Vamos a estar leyendo hoy en el libro de Juan. Y es que a veces hay situaciones en las que creemos, momentos de la vida, vemos personas que creemos o que vemos que creen que no tienen necesidad, que no tienen una carencia, que se ven aparentemente bien económicamente, con salud, se ven bien también, que funciona bien su familia, que tienen todas las cosas. eh, y no están viendo necesidades, porque a veces hay enfermedades que están por dentro que no se pueden aparentemente notar desde afuera. Y esto es lo que está pasando en este capítulo 3 que vimos la semana pasada, donde Nicodemo venía al Señor Jesús oculto en la noche a buscarlo para dejarle saber que él entendía que era enviado de Dios y tenía un poder especial como enviado de Dios, porque se veía que el Señor estaba con él cuando hacía estas proezas, estos milagros, estos acompañamientos especiales que solamente pueden ser producto de la soberanía y el poder de Dios sobre una persona. Aquí, en este capítulo 3, ahora el Señor le revela a Nicodemo esta verdad que nos muestra también hasta ahora para nosotros. Cuando creemos que estamos bien, pero evitamos la luz. Evitamos ver lo que necesitamos. No lo podemos ver. Aquí está este pasaje. Antes de leer, vamos a comenzar con una oración. Señor y Padre Celestial, gracias. Gracias te damos por la bendición de estar una tarde más reunidos en tu nombre y para exaltar tu gloria y tu honra, Señor. Por favor, dirígenos, Señor, en esta lectura y en esta palabra, en tu verdad, porque tu palabra es la que nos lleva a la verdad, Señor. Permite que nosotros podamos estudiarla y podamos leerla y atesorarla y valorarla como solo tú nos puedes hacer, poner ese amor por la palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Ok, entonces continuamos. En este texto bíblico vamos a leer y dice, le continúa diciendo ya Jesús a Nicodemo después de eso, que ya le había dado la instrucción en principio, que nadie puede entrar al reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu, hablándole un poco de una verdad absoluta que estaba allí, que Nicodemo no podía entender, que era la verdad de un nuevo nacimiento, no solamente físicamente, sino un nacimiento espiritual. Y para esto le termina diciendo en el versículo 15 que desde el versículo 14 le dice, así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que en él crea tenga vida eterna. Le estaba diciendo que era necesario que ahora esta presentación de a él mismo, el mismo Dios encarnado viniendo, como había venido y estaba haciendo esas proezas, también en algún momento iba a hacer necesitarse enfocar la mirada a ese Dios verdadero, a esa nueva serpiente, así como se levantaba la serpiente de bronce, la miraba y se creía que mirando la serpiente de bronce se iba a ser sanado el pueblo de Israel. Ahora necesitaba verse, era a Cristo para poder ser sanados, pero ya no una sanidad terrenal, sino algo espiritual. Estaba hablando de lo espiritual y continúa diciéndole en el 16, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. No hay condenación para todo el que cree en Él,
pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Amén. Aquí podemos ver algo fabuloso. Esta revelación que el Señor Jesucristo hace. Y una de las cosas más lindas que podemos ver es que el Señor Jesucristo, las revelaciones más profundas, no las dio en el momento en que Él estaba predicándole a la multitud. Las revelaciones más profundas el Señor Jesucristo las dio cuando estaba hablando con personas sola, uno a uno, en la intimidad. Y en esas revelaciones, en las que estaba con pocos, en las que estaba con uno, allí mismo está hablando ahora con Nicodemo, ese que lo fue a buscar de noche, ese que lo fue a buscar en secreto, creyendo en fe en el Señor, pero aún necesitando ser transportado y transformado a un entendimiento mayor. Aquí el Señor no solamente le hace esta, sino le da esta revelación del amor más profundo que Dios estaba entregando a la tierra, al ser humano. Ese amor que sobrepasa todo entendimiento. Porque a veces no creemos que no tenemos las necesidades de algo porque no vemos. Pero no toda necesidad siempre se nota. No toda pobreza a veces es económica. No toda, hay personas que funcionan bien por fuera, pero por dentro están desconectadas, están sufriendo, están mostrando una careta, pero por dentro no se sienten bien. Por eso es que vemos personas personas públicas, famosos, que un día están súper bien y después vemos que se quitan la vida. Y tienen todo, el dinero, la fama, el reconocimiento, el poder para adquirir lo que quieren. Pero no tienen algo que hay una carencia que solamente se llena de otra manera. Y ya lo tiene establecido el Señor así. Esto le estaba diciendo Jesús a Nicodemo cuando Nicodemo vino a él. Nicodemo vino a él diciéndole, Señor, prácticamente, no necesito nada, pero reconozco que tú, porque ya tenía el conocimiento Nicodemo de las Escrituras, tenía el poder y el reconocimiento porque era una persona que estaba en alto rango dentro de los fariseos de esa época. Pero Nicodemo vino allí a reconocer a Jesús, pero Jesús empieza a revelarle estas verdades, estas dos verdades tan importantes. La primera, el nuevo nacimiento, y ahora el gran amor de Dios por el mundo. Y aquí hay personas que a veces así pasa, asisten a las congregaciones o asisten a las iglesias, creen, conocen, hasta sirven, pero no dependen de Dios. Nicodemo estaba en esta situación. Nicodemo estaba en una situación en la que él tenía todo el conocimiento de las Escrituras, pero todavía le faltaba más. Y el Señor le dice, ahora en esta revelación, que el amor más grande y más profundo demostrado por Dios al mundo era que estaba dando a su único hijo para que todo en él creyera no se pierda, sino que tenga vida eterna. Era decir, como aquella serpiente cuando estaban enfermos, que fue levantada y creían al mirar la serpiente que serían sanos y eran sanos, serían sanos y se sanaba el pueblo de Israel. Asimismo, era necesario que ahora viniera algo más, pero entonces ya no hablaba de una sanidad, sino que decía, sino para que no se pierda y tenga vida eterna. Estaba hablando de la salvación y explicaba que Dios no envió al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Qué maravilloso, el amor de Dios nos nace de una necesidad que nosotros tenemos.
sino del carácter propio de Dios, del deseo, del amor de Dios para manifestar ese amor a la creación. De allí es que nace, no era de la necesidad, pues Nicodemo no llegó desesperado buscando de Dios que le cubriera una necesidad. No llegó falto de conocimiento. Llegó seguro de que tenía el conocimiento, incluso de que él tenía el favor de Dios, venía de Dios. Nicodemo tenía eso, pero hoy, para muchos de nosotros, no buscan a Dios porque creen que ya lo conocen. Muchos creen que conocen a Dios. Muchos creen que tienen el favor de Dios porque tienen bendiciones económicas. Muchos creen conocer a Dios y han visto el poder de Dios ayudarles en su vida, pero no viven siendo dependientes de Dios, sino que Dios está allá y yo estoy aquí. Solo lo invoco y le agradezco de repente, cuando me acuerdo, cuando amanezco y digo gracias, pero realmente digo, estoy caminando por acciones que hago y como cumplo la ley, entonces me va bien en Dios, porque relativamente yo no mato, me comparo con otros, porque yo trato de no decir mentiras, porque yo trato de ayudar a los pobres con el dinero que tengo, o trato de administrar correctamente, no me meto a quitarle nada a nadie, no codicio las cosas ni las parejas de otras personas. Entonces, a veces hay una línea muy delgadita, muy fina, en la que creemos que las cosas son por nuestras acciones, que el beneficio se hace por nuestras acciones. Y esta era una nueva etapa en la que Dios estaba hablando de la gracia, de un regalo inmerecido. El nuevo nacimiento demostraba el regalo inmerecido que la transformación de Dios la hacía por medio del Espíritu Santo, que también es otro regalo de Dios. Entonces, aquí mismo nosotros podemos ver que hay esta verdad, que no hay condenación para todo el que cree en Él. Dice, Dios envió a su Hijo, antes de esto nos dice, Dios envió a su Hijo único, no para juzgar al mundo, sino para salvarlo. El que cree en el Hijo no será juzgado, pero el que no cree ya ha sido juzgado porque no creyó en el nombre del único Hijo de Dios. Es cierto que Dios nos está diciendo aquí, salvación sin condenación, pero hay una verdad que no se puede ocultar. Hay salvación sin condenación, pero con verdad. Jesús no vino a señalar las carencias externas que nosotros tenemos. Vino a confrontar la autenticidad espiritual que hay dentro de nosotros. Vino a confrontar si realmente lo que yo estoy mirando se basa cuando pasa la luz de Cristo y se alumbra la verdad, si eso que está allí es capaz de pasar la evaluación de lo que es la condenación o no del Señor. Y en absoluto, ninguna de nuestras acciones, ninguna de nuestras obras son capaces de hacer la perfecta obra de sacrificio para pasar a salvación. Es necesario ser confrontados de una autosuficiencia espiritual de la que nosotros carecemos totalmente. Nuestras acciones, nuestra coraza por fuera, realmente muestra algo, pero por dentro está funcionando diferente. Y nosotros lo sabemos. Cada uno de nosotros sabe exactamente. Esta mañana estaba leyendo el testimonio escrito de una Miss Venezuela de hace muchos años. Y ella dejó la corona a las pocas horas después de haber ganado la corona de Miss Venezuela, la dejó y dicen que la dejó por amor. Y ella en esta narración decía que ahora que conoce a Jesucristo, porque es cristiana, dice, yo dejé la corona por amor. Después eso se volvió fugaz,
se cayó en un divorcio, volvió a enamorarse, volvió a tener un matrimonio y volvió a tener un fracaso matrimonial. Y ella dice, a pesar de que tuve la corona, renuncié a ella porque podía tener esa fama, ese reconocimiento, y después la dejé por tener otra cosa que quería, que valía mucho más. Y entonces vino el valor del amor que ella creía que estaba haciendo en el mundo, en este mundo terrenal. Y no fue suficiente, se cayó, pasó, buscó otra oportunidad. Sin embargo, también fue una persona que en su medio artístico también fue muy famosa en ese tiempo. O sea, que tenía tanto el reconocimiento profesional como el supuesto amor terrenal que necesitaba. Y ella dice, seguía teniendo vacíos. Y solo cuando tuve el encuentro verdadero con el Evangelio, ahora es que me siento completa y llena. Esto en realidad son los vacíos que nosotros podemos ver, que dentro de nosotros el mayor engaño no es vivir mal, es vivir bien sin dependencia de Dios. Ese es el mayor engaño del ser humano, que vive bien, pero no está dependiente de Dios. Y es duro, porque eso pasa en todos los niveles económicos y en todas las edades de nuestra vida. Siempre estamos correteando a ver si podemos tener algo, y eso que vamos a tener es que no, estoy correteando para ver si puedo. En el día que yo sea profesional, entonces ese día yo puedo sentirme pleno y puedo quizás formar una familia. No, pero es que porque me hace falta comprarme una casa, un carro. Y después, bueno, entonces ahora no, porque me hace falta comprarme una casa. Y entonces compra la casa. No, pero es que ahora me hace falta formar una familia. Y entonces, pues no, pues ahora ya tengo la pareja, pero me hace falta tener la familia completa. Entonces me faltan los hijos. Entonces, bueno, son los hijos lo que están buscando. Y después de eso, no, bueno, pero ahora, porque me hace falta otra cosa. Porque es que cuando ya yo tenga mi jubilación. Y entonces después, no, pero cuando ya yo tenga. Y nunca estamos plenos. Y nunca estamos plenos. Porque sencillamente esta revelación que Jesucristo puso aquí es la que nosotros necesitamos. Esta revelación. Porque el mayor engaño que nosotros necesitamos es que creemos que estamos completos, que no necesitamos nada, pero estamos carentes adentro de la dependencia de Dios. Esa es una verdad indiscutible. Y Dios sigue diciendo, esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Aquí nuestro Señor Jesucristo está destapando una olla en la que nosotros debemos tratar de considerar que solamente hay dos bandos. Una verdad poderosa, solamente hay dos bandos en los cuales uno se puede decidir. La condenación ya se dictó. La luz del mundo llegó, que es Cristo. Pero la gente le encantó más la oscuridad que la luz que llegó. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Por qué? Porque las acciones son perversas. Porque las acciones tienden a ser malas. Todos los que odian la luz porque hacen lo malo. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. Y se niegan a acercarse a ella porque al acercarse a ella quedan descubiertos los pecados. Nuestros pecados quedan al descubierto. No rechazamos la luz porque no tengamos necesidad. No, la rechazamos porque la luz cuestiona nuestra autosuficiencia. Porque la luz cuestiona nuestras acciones perversas. Todo lo que como que no está tan bien por ahí. Todo lo que se nota y ya como que la cobija se voltea a uno y la cobija le destapa parte del cuerpo y muestra nuestras acciones perversas. Porque la luz ilumina ya nuestro corazón. Y entonces ya todo lo que nosotros podíamos ocultar no se oculta. Y no es que a lo mejor la podemos ocultar al mundo, pero no se la podemos ocultar al Señor.
porque cuando leemos la palabra, esa palabra nos confronta y nos señala adentro y uno se siente como incómodo. Y lo decía el Señor en el libro de Romanos, maravilloso como se lo reveló a Pablo, porque Pablo habla de eso. Y lo habla de la misma manera que aquí hay dos bandos. Y esto es lo que el Señor le decía a Nicodemo, o la luz o las tinieblas. Y aquí en Romanos lo dice muy clarito, tan clarito, y habla realmente de por qué la ira de Dios se va contra el mundo. Está en Romanos 1, verso 18. Y comienza a decir, pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se la ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Nadie que se llame o que se haga llamar ateo siquiera, no creo en Dios, pero es imposible e indiscutible negar la existencia de una mente maestra como Dios, en la que todas las cosas se relacionan perfectamente. Y nosotros con la ciencia hemos sido estamos siendo imposibilitados, no hemos demostrado poder hacer absolutamente nada que sea realmente tan funcional como lo que Dios hace. Por muchos clones que saquemos, por muchos injertos que podamos hacer, por muchas cosas que hemos avanzado en nuestra ciencia y que le damos gloria a Dios que nos ha permitido avanzar en la ciencia. Pero somos insuficientes. Y esto es uno de los grupos de personas que simplemente quieren negar la verdad, pero es una verdad innegable. Y sigue diciendo Dios aquí, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle las gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaron ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar a Dios, al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales, de cuatro patas y de reptiles. Eso somos nosotros haciéndonos amuletos, haciendo imágenes, haciendo cosas para mostrar y adorar algo que ilógicamente lo describe Éxodo. ¿Cómo es hasta necio hacer yo misma con mis manos una imagen de yeso, hacer un amuleto para ponerme y creer que ese amuleto me va a servir como una protección? Cuando yo misma lo hice. Es ilógico poder adorar a algo que yo hice. Simplemente está fuera de nuestra mente como seres humanos que somos, imagínate, nos enseñoreamos de la tierra porque el Señor nos dio ese poder al hacernos a su imagen y semejanza. Entonces simplemente es retroceder hacia nuestro mismo mensaje y nuestra misma inteligencia intelectual, saliéndonos de todo. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y desagradantes entre sí. Esto me hace acordar un poco a lo que dicen, y yo sé que no solamente mi mamá lo decía, sino que, bueno, mientras vive en mi casa, hace lo que yo diga. Y es así, es lo que Dios estaba diciendo en el Edén. Adán y Eva cuando les dijeron, bueno, mientras vivan en mi casa, hacen lo que yo diga. No van a comer de ese árbol. De todo lo demás pueden hacer todo, pero de ese árbol no. A nosotros nos decían, no abran la puerta y no reciban a nadie que está por fuera, que le toque la puerta, que no conozcan. Había cualquier otra regla que nos ponían. Y sin embargo, después de eso, nuestros padres ahí. Y cuando llega el momento, cuando no, entonces llegaba mi mamá y decía, bueno, haga lo que se le da la gana, pero se va.
Usted puede hacer lo que a usted se le da la gana. Y seguramente si usted es un adulto y tiene padre, tiene hijos, seguramente repite esas frases a sus hijos. Y dirá, bueno, si no quiere hacer lo que yo le diga, pues se va para afuera. Pero a veces cuestionamos el amor de Dios, pensando que Dios, no porque Dios es bueno, porque Dios es amor, entonces no pone límites, entonces no pone orden. Pero es un Dios que pone orden y pone límites. Y aquí Dios está diciendo, o es la luz o es las tinieblas. Yo los saqué de allá en ese momento para que recapacitaran. Se fueron a peor, a peor, a peor, a peor. Pero tanto es el amor mío, él le revela a Nicodemo, tanto es mi amor, que envié a mi hijo, no para condenarlos, sino para alumbrarles de nuevo con la luz y la verdad, las condiciones en las que están viviendo y poder que escojan de nuevo si se van a la luz o quieren seguir en las tinieblas en las que estaban. Eso es lo que nos está diciendo, porque esta fue la degradación de la primera vez. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira y así rindieron culto y estuvieron en las cosas que Dios y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de la eterna alabanza. Por esa razón Dios los abandonó en sus pasiones vergonzosas. Dios dijo, hagan lo que se les dé la gana. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener las relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones con otros hombres. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres. Como consecuencia de ese pecado, sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios. Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen. Son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también la hagan. Esta es el tipo de persona que Cristo estaba describiendo aquí, de que estaban en condenación. Nos dice, esta condenación se basa en el siguiente hecho: la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz porque sus acciones eran malvadas. Aquí Dios nos estaba revelando nuevamente, según a Nicodemo, es todo lo que ya han venido haciendo. No vengo a condenarlos. Y esto es lo maravilloso, lo más lindo que Dios tiene. No vino a condenar porque estábamos en esto. Él ya los describió, ya sabía que nosotros estábamos en esto. De hecho, nos dice a nosotros mismos que no podemos condenar, porque en Romanos 2 continúa diciendo, tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual que la de ellos y no tienes ninguna excusa cuando dices que son perversos y merecen ser castigados. Te condenas a ti mismo porque tú, que juzgas a otros, también practicas las mismas cosas. Esto lo estamos leyendo literal, como dice la palabra en la nueva traducción viviente. Dios no vino a condenar el mundo, ni permite que otro de nosotros esté señalando y condenando a otro. No lo permite. ¿Por qué no lo permite? Porque el que está en ese modo está poniéndose en la silla del Señor, en la silla del juez supremo, Dios. Y Dios dice, no vine a condenar, mi hijo no lo envié a condenar al mundo, lo envié a alumbrar y a confrontar las acciones que están teniendo, para que se den cuenta y escojan, ¿me quiero quedar en la luz? Me voy a mover a la luz. O prefiero seguir haciendo estas cosas como las venía haciendo, porque me siento cómodo, porque me genera algún beneficio.
Eso es lo que está poniendo el Señor en nuestra mente, en nuestra lupa, otra vez en el foco de la situación. Y dice, ya sabes que, y sabemos que Dios en su justicia castigará a todos los que hacen tales cosas. Y tú que juzgas a otros por hacer esas cosas, ¿crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? ¿No te das cuenta que lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado, por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera demuestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Esta es la verdad. Esta es lo que resume Juan 3:16 al 21. Que Dios nos pone a escoger, que Dios nos trae la luz y que Dios nos dice que así como los fariseos no negaban a Dios, pero rechazaban a Jesús porque les exponía lo que había oculto en su corazón, hoy día nosotros estamos en ese riesgo. Estamos en ese riesgo. ¿Cómo aplicamos eso hoy para nosotros? Podemos tener quizás una moral, conocimiento, podemos tener reputación y aún así evitamos ser examinados por Dios. Tenemos que tener mucho cuidado. No sea que estemos nosotros tapando parte de esa luz que nos está alumbrando y dejando habitaciones dentro de nuestro templo, dentro de nuestro ser, que no entre la luz del Espíritu Santo para ser limpiado, para ser ordenado, porque estamos creyendo como creía Nicodemo que tenía la vida ordenada. Esto es importante. Una de las cosas que el Señor nos pide es rendir nuestra autosuficiencia y más la espiritual, esa que nosotros damos como por sentada. Tú dices, dice en Apocalipsis 3:17, tú dices, yo soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Y no sabes que eres un desdichado y miserable, pobre, ciego y desnudo. No es falta de recursos lo que estamos necesitando. Es falta de conciencia espiritual. No es por falta de salud que estamos necesitando al Señor o que debemos buscar al Señor. No es por falta de que nos supla en la parte económica o material. No es por falta de que nos supla solamente en el amor. Es por la necesidad espiritual que estamos teniendo. La conexión con el Creador. Esa es la que tenemos que buscar nosotros. El problema no es no tener, es no saber qué necesitamos. Eso sí es grave. Como cuando las personas no se quieren tomar el medicamento, porque obviamente yo entiendo que nadie se va a querer tomar un medicamento si piensa que está sano, pero hay enfermedades que son silenciosas. Cuando está una persona enferma de los pulmones, tiene a lo mejor un poquito más de dificultad para respirar y se nota más porque es algo que está frente a las vías respiratorias. Pero hay enfermedades como el cáncer que son silenciosas, que las células se están multiplicando allí desordenadamente, esas células cancerígenas en cualquier parte del cuerpo y no se nota, porque no genera fiebre, no genera algún síntoma externo, visual, por mucho tiempo, hasta que al final se ve que ya está prácticamente a veces la persona dándose cuenta que el cáncer está en una etapa muy agresiva. Pero esto es lo que pasa con nuestra vida espiritual. A veces no entendemos que necesitamos de Dios. Y por eso es que Dios, nuestro Señor Jesucristo, se lo revela aquí a Nicodemo. Rendir una fe sin obediencia no hace nada. Hay que poner, como dice Santiago,
Pongan en práctica la palabra de Dios y no se limiten solo a escucharla, engañándose a ustedes mismos. Eso es lo que nos dice prácticamente Santiago en el capítulo 1, verso 22. Ese libro, esa carta de Santiago lo que nos está haciendo es revelar en nuestra mente lo que tenemos que hacer. Porque si no, si escuchamos, asentimos, conocemos, pero evitamos cambiar, no estamos haciendo nada. No solo escuchen la palabra de Dios, dice Santiago, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. La fe no transforma hábitos. No hace que pasemos de las tinieblas a la luz. Lo que hace que transforme hábitos es nuestra obediencia. Eso es lo que hace que transforme hábitos. Y hay que rendir esa parte que tenemos como comodidad espiritual. Esa comodidad, decía el Señor en Mateo 15:8, que este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. No es que el problema no es la ausencia de que la gente no va a escuchar el templo, no es que no lee la Biblia, no es que no pone un devocional, no es que no escucha la palabra, no, es la obediencia. Es el ponerlo en práctica diariamente. Dios no busca que nosotros tengamos una rutina constante, busca corazones que estén despiertos. Así que hay que rendir también nuestro autoengaño, nuestra obediencia, pero nuestro autoengaño. Jeremías dice por allá, en el libro de Jeremías decía que engañoso es el corazón más que todas las cosas y extremadamente perverso. ¿Quién realmente lo conocerá? Cuando nosotros justificamos y minimizamos eso, no estamos siendo libres, estamos simplemente evitando la luz. Estamos diciéndole, no quiero que me alumbres tu luz. Entonces, es importante para nosotros hacer lo que tenemos que hacer, rendir la vida correctamente al Señor, evitar este engaño y entender que nosotros, si nos pegamos a Cristo y si entendemos eso que Dios decía, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Si nosotros permanecemos en Él, nosotros vamos a dar muchos frutos. Podremos hacer los cambios que necesitamos, pero si estamos conectados a la vid, si nosotros no estamos conectados a la vid, si no oras constantemente, si cuando oras no dejas un espacio para poder escuchar la palabra, lo que el Señor quiere decirte que debes hacer, sino que simplemente hablas, y se vuelve una relación como las relaciones monótonas, en las que uno habla y el otro escucha y no hay comunicación igual. Las relaciones de doble vía, la comunicación para ser efectiva tiene que haber, uno habla, escucha, responde, interacción. Si no hay interacción, es como hablar con el perro, con la mascota. Es más, la mascota de cierta manera con los ojitos te puede dar una respuesta, si sí, si no. Sí. Pero si tú no dejas que Dios te hable, sino solamente tú le hablas a Dios, no hay comunicación. La comunicación es que tú dejes que Dios te hable. Y que cuando tú dejas, no solamente que Dios te hable, sino que cuando tú dejas que esa palabra que te dijo, la pones en práctica. A pesar de lo difícil que sea, a pesar de lo imposible que se note. Porque ¿a quién se le vio imposible ver? A Moisés. Moisés fue uno de los que más imposible veía. Se veía incapacitado, se veía insuficiente, se veía mayor, se veía con muchos errores, porque ya él había sido un asesino. Moisés había sido un asesino. Moisés se notaba que no tenía elocuencia de palabras. Moisés había notado el tiempo que estuvo con costumbres dentro de los egipcios.
Moisés no se consideraba, tampoco tenía una relación con su pueblo hebreo. Era un ermitaño. Moisés era el que menos. Y sin embargo, la palabra de Dios, Moisés no comenzó siendo manso. Y la palabra lo describe como el hombre más manso. El corazón manso de Moisés era un corazón obediente a Dios. La mansedumbre de Moisés no tenía que ver con su carácter, con su respuesta. Tenía que ver con su obediencia al Señor. Así que eso es lo que nosotros tenemos que ver. Cuando escuchemos la palabra de Dios, si la vamos a obedecer y le vamos a creer y vamos a caminar, por muy difícil que sea, como Moisés caminó y con toda esa gente ahí atrás diciéndole que no y quejándose, y no una, muchas veces. Y ya solo cuando llegó al frente del agua, ahí en el que diría, pudo haber dicho, bueno, y entonces, ya aquí nos trajiste hasta aquí para que perdiéramos aquí. Y Moisés no dijo eso. Le preguntó al Señor y esperó respuesta. A pesar de que veía venir todos los carruajes persiguiéndolo. Y esperó respuesta e hizo lo que Dios le mandó. Y Dios se glorificó. Espera, llégate hasta el mar. Por muy difícil que sea el camino al desierto, por muy difícil que sea el proceso de camino, llégate hasta el frente del mar y espera ahí. Por muchas voces que estén gritando que no era ahí, que se equivocaron, que ahí vienen, que no llegaron, no importa. Pero escucha la voz de Dios y haz lo que Dios te mande. Esa es la verdadera y real oportunidad de mirar y dejar que la luz y de escoger por la luz y no de escoger por las tinieblas. La verdadera necesidad es venir a la luz. Eso es lo que Dios nos dice. Nos dice ahí mismo en el 3:21, pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Maravilloso. Dice, aquí no está diciendo que el que sabe, no, dice el que practica, el que hace lo correcto se acerca a la luz. No dice que el que sabe lo correcto, no. El que hace lo correcto se acerca a la luz. Para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Venir a la luz no es admitir que somos, ay, yo soy malo. No, es reconocer que sin Cristo no estamos vivos. Es reconocer a Cristo. Así que la respuesta completa de Dios, que Dios no viene a quitarle lo que uno tiene o darle lo que uno le falta solamente, viene a mostrarte lo que te falta. En realidad, Dios viene a mostrarnos lo que nos falta. No viene a humillarnos, viene a despertarnos. Cristo, el amor no es que va a adormecer la conciencia. No es que Dios mandó a todo al mundo para que la conciencia de nosotros se adormezca. No. Alumbra nuestros corazones. Así que vamos a orar para que el Señor haga la obra en cada uno de estos corazones. Señor Dios Todopoderoso y Eterno, confesamos que muchas veces, Dios, hemos creído estar bien contigo, Dios, cuando en realidad hemos vivido en nuestras propias experiencias y en nuestras comodidades y en nuestra propia justicia, Señor. Perdónanos por la autosuficiencia que nos hemos creído tener espiritual por una fe sin obediencia, Señor. Perdónanos por resistirnos a la luz que ha alumbrado y ha confrontado cada una de nuestras acciones que no te han gustado, Señor. Hoy venimos a la luz. Ayúdanos, Señor, no porque estemos mal externamente, sino porque reconocemos que te necesitamos más de lo que nosotros pensamos, Señor. Oh, mi Dios, abre los ojos espirituales y rompe todo autoengaño, Señor, que tengamos nosotros en nuestra vida y permite que la voluntad se cumpla, esa voluntad que tú
ya tienes destinada desde antes de la fundación del mundo para nosotros, ese propósito de vida, Señor, y que se cumpla aquí en nuestra vida, en la tierra, así como todo lo que tú haces se cumple en el cielo, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.